lo largo de la historia de la humanidad, la literatura ha sido fundamental para conocer acerca de la historia y la cultura de las sociedades en cada época. Existen diversos géneros, entre ellos la novela testimonial, la cual combina la novela tradicional con el testimonio, y la novela negra, la cual muestra el realismo crítico basándose en cuentos detectivescos. Ambos géneros están presentes y se evidencian en La Sangre Fría. Vamos a empezar a hablar de algunos aspectos de la vida del autor. Truman Capote fue un literario y periodista estadounidense cuya obra cumbre fue A Sangre Fría, en la cual se relata un asesinato ocurrido en Kansas City. Combina en sus narraciones el misterio y el refinamiento literario y tiene un carácter realista. En Estados Unidos se dio un notable crecimiento económico. Desde la Segunda Guerra Mundial se dieron algunas huelgas, en donde los trabajadores pedían aumentos para compensar la inflación. Los homosexuales aún eran perseguidos y vivían escondidos a causa del desprecio social. En 1959, en Holcomb, Kansas, se dio el asesinato a sangre fría de la familia Clutter. La historia comienza el 15 de noviembre de 1959, en un pueblo en Kansas en donde asesinan a la familia Clutter. Esta era una familia muy normal y muy querida por el pueblo. Herbert Clutter era el padre y propietario de la granja River Valley, considerado el segundo hombre más rico de la región. Bonnie Clutter era la esposa de Herbert Clutter. Quedó postrada en cama después del nacimiento de sus hijos ya que desarrolló una depresión postparto. Nancy Clutter era la hija y era una chica muy aplicada y querida en todo el pueblo. Tenía una mejor amiga llamada Susan con la quien compartía todo el tiempo y un novio llamado Bobby. Kenyon Clutter era el hijo menor y era descrito como una persona muy inteligente. Por otro lado tenemos a los asesinos, quienes son Dick y Perry Smith. Dick es descrito como un hombre seguro de sí mismo. Tenía 3 hijos y una esposa a quienes abandonó. Él presenta características típicas de un grave trastorno de la personalidad. Perry es el responsable de los 4 asesinatos a la familia Clutter. Él sufrió una infancia problemática y violenta. Dick y Perry se conocieron en la cárcel. Dick vivía con sus padres porque se encontraba en libertad condicional. Él tenía hijos, pero no tenía contacto con ellos. Además, él robó la escopeta de su padre. Dick estaba obsesionado con una historia que le había contado Perry en donde él había asesinado a un hombre ahorcándolo con una cadena de bicicleta, y Dick quería comprobar si Perry era verdaderamente el asesino que decía ser. Es allí donde se planea el asesinato de los Clutter, que comenzó como un simple robo a la caja fuerte que tenían estos. El 14 de noviembre, Dick y Perry decidieron llevar a cabo el crimen, que incluyó una escopeta de calibre 12, guantes de goma y una soga. Esa noche se dirigieron a Garden City y a la granja de los Clutter a la medianoche. Al llegar y no encontrar la caja fuerte, Perry quiere abandonar la casa. Sin embargo, Dick lo impulsa a que siga con el asesinato. Perry se siente muy enojado y es allí cuando coge un cuchillo. Su primera víctima fue Herbert Clutter, a quien le cortó la garganta. A Kenyon, Nancy y Bonnie les dispararon. Después de cometer el crimen, Dick se va a casa de sus padres. El crimen se descubre cuando la amiga de Nancy, Susan, va a visitarla y descubre los cadáveres. En este segundo capítulo, el autor del libro menciona a algunos amigos de Herb Clutter, entre ellos un veterinario, un comerciante y un dueño de una finca. Ellos se encuentran limpiando las manchas de sangre que dejó el asesinato cometido por Perry y Dick. En este capítulo se mencionan 2 historias diferentes. La primera son las investigaciones que llevan a cabo los detectives a cargo del caso, y la segunda, la historia o los sucesos que pasaron después con Perry y Dick. Alvin Adams Dewey es el detective a cargo del caso. Él, junto con otros 18 miembros del FBI, van a investigar qué pasó realmente con la familia Clutter. Sin embargo, Dewey es el más interesado en el caso y dice estar obsesionado con este caso porque siente una cercanía con la familia Clutter. En cuanto a Perry y Dick, el autor dice que ellos viajan a México. Se refiere a Dick como una persona extrovertida que tiene 2 esposas y 3 hijos. En cuanto a Perry, dice que es una persona más intuitiva
y que durante todo el viaje siente culpa. Sin embargo, trata de justificar a Perry diciendo que durante su infancia y adolescencia sus padres se separaron, se quedó con su madre sufrió de alcoholismo viajando de un lugar a otro, lo que hizo que Perry viviera en varios orfanatos y esto le causara, según el autor, algunos trastornos psicológicos. En este punto podemos decir que el autor se relaciona o siente una cercanía con Perry, porque podemos ver que durante todo el libro, no solamente en este capítulo, trata de justificar o utiliza un tono de consideración con Perry, diciendo que no es tan culpable como Dick, sino que se dejó llevar por algunos trastornos que tiene en su mente ocasionados en su infancia. Aquí recordemos lo que dijimos en un principio en el contexto histórico. Los homosexuales en ese momento de la historia vivían aún escondidos y por esto el autor, desde mi punto de vista, quiere como liberar un poco su pensamiento a través de Perry, por eso lo considera. Para seguir un poquito conectando la historia del libro con la historia de Estados Unidos del momento, podemos decir que después de la Segunda Guerra Mundial, muchos estadounidenses empezaron a tener problemas psicológicos por la carga que les ocasionaba la guerra. Sin embargo, no podemos afirmar del todo que Perry y Dick, pues que este era el caso de Perry y Dick, porque en ningún momento el autor nos dice que ellos estuvieron en la guerra. Sin embargo, sobre Perry podemos decir que sus trastornos psicológicos fueron ocasionados no solo por el desarraigo familiar, sino por su estadía en la cárcel, porque pues es claro que la cárcel tiene algunos factores que afectan la mente de un ser humano y por esto Dick empieza a planear todo allí y Perry le sigue la corriente. Para relacionar todo lo que dice el libro con la historia de Estados Unidos del momento, los pueblos en Estados Unidos, o la gente que vivía en los pueblos, vivía en granjas que estaban muy alejadas entre sí. Por lo tanto, la cercanía entre todas las personas se daba en las reuniones en iglesias o de colegios. En este caso, en el libro, según Dewey, él dice que conocía a la familia Clutter y se sentía muy cercano a ellos por las reuniones en las iglesias. Un amigo de Dick llamado Wells escucha las noticias y sabe quiénes fueron los asesinos, ya que fue él quien le contó a Dick sobre la familia, porque él había trabajado previamente para los Clutter. Wells supo que Dick en un principio solo quería entrar a la casa para robar la caja fuerte. Seguido a esto, el investigador decide interrogar a la hermana de Perry, pero no consiguió ninguna información. Los investigadores siguen buscando pistas y después de unos días finalmente son atrapados en Las Vegas por un auto robado. Allí son llevados a comisaría y son interrogados, donde les preguntan acerca de la noche de los hechos. Ambos inventan una historia sobre que estaban en una cabaña con 2 prostitutas. Sin embargo, después de un tiempo, Perry se da la presión. En este capítulo el autor nos cuenta cómo fue el juicio de Dick y Perry y algunos detalles y pormenores de cada asesinato de cada miembro de la familia. El 14 de abril de 1965 se da el juicio de Perry y Dick. Allí ellos usan como defensa sus trastornos psicológicos. Sin embargo, los jurados deciden condenarlos a la horca, que es la pena de muerte más grande para los asesinos, o era en ese momento. Podemos decir que esta decisión fue justa porque los asesinos cometieron un crimen pues muy grave, que fue el asesinato de una familia entera. Quería cerrar ya este ciclo de su vida que había empezado. Por esto va al cementerio donde están los 4 miembros de la familia Clutter y allí se encuentra con Susan, que es una amiga de Nancy, quien para el momento del asesinato tenía 16 años. Por esto, Dewey se compadece de ella y empieza a pensar de toda la vida que se perdió esta niña. Al final del libro, Truman Capote pretende hacer como un homenaje a la familia Clutter y el pueblo de Holcomb,
diciendo que a pesar de este asesinato y muchos otros crímenes que se cometen en el pueblo, Holcomb logró salir adelante. Ya para terminar el resumen y el análisis de toda la obra de A Sangre Fría de Truman Capote, como esta es una obra periodística, quisiera hablar un poquito acerca del periodismo de la época. En esta época, los periodistas buscaban hacer historias de este tipo, así como crímenes o asesinatos, para buscar la verdad acerca de un hecho ocurrido realmente, no como hoy en día que las noticias se centran en farándula y otros temas, y los periodistas desarrollaban una sola historia en varias publicaciones porque se centraban en una historia verdadera para descubrir totalmente la verdad. Por esto, Truman Capote viajó hasta Holcomb, Kansas, realizó un montón de entrevistas a mucha gente de allá de este pueblo para poder plasmar todas sus historias en esta obra y poder dar la verdad a la audiencia. El verdadero periodismo consiste no en replicar la opinión de los otros, sino en investigar los hechos. Gabriel García Márquez.